Hola amigos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video de su canal favorito Tutoriales José Broin, pero antes de comenzar te recordamos que si te gusta el contenido y quieres seguir viendo más contenido, nos apoyes con un buen like y te suscribas al canal, ya que nos ayudaría muchísimo. Sin más que agregar, vamos a darle. Hoy hablaremos de la vida de John Lennon, donde abordaremos temas como su infancia, su periodo en The Quarrymen y The Beatles, su carrera solista, su trágico asesinato y más datos sobre él, así que comenzamos con su infancia. John Winston Lennon nació durante la Segunda Guerra Mundial, el 9 de octubre de 1940 en el Hospital Materno de Liverpool, hijo de Julia y Alfred Lennon, un marino mercante de ascendencia irlandesa, que estaba ausente durante el nacimiento de su hijo debido a su deber como soldado y marino en plena guerra. Sus padres le llamaron John Winston Lennon en honor a su abuelo paterno, John Jack Lennon, y por el primer ministro de ese entonces, Winston Churchill. Su padre se hallaba a menudo lejos de casa, pero regularmente enviaba cheques de pago al número 9 de Newcastle Road, Liverpool, donde Lennon vivía con su madre. Sin embargo, los cheques dejaron de llegar cuando fue arrestado en febrero de 1944 por ser un ausente sin permiso. 6 meses después, regresó a casa y se ofreció a cuidar de su familia, pero Julia, por entonces embarazada de otro hombre, rechazó la idea. Bajo una presión considerable, Julia le otorgó el cuidado de Lennon a su hermana, Mimi Smith, después de que ésta denunciara la situación familiar del niño en varias ocasiones ante los servicios sociales de Liverpool. En julio de 1946, el padre de Lennon visitó a Smith y secretamente se marchó con su hijo a Blackpool, con la intención de llevarlo a Nueva Zelanda con él. Julia los siguió, junto a su actual pareja, Bobby Dickens, y, después de una acalorada discusión entre ambos, Alfred obligó al niño, de tan solo 5 años, a elegir con quién se quedaría. Lennon escogió a su padre 2 veces, pero conforme su madre se alejaba, comenzó a llorar y la siguió. Desde ese momento tendrían que pasar 20 años para que Lennon volviese a ver a su padre. Durante el resto de su infancia y adolescencia vivió con sus tíos Mimi y George Smith, sin hijos, en una casa de su propiedad llamada Mendix, ubicada en 251 Menlove Avenue, Walton. Su tía solía comprarle volúmenes de cuentos, mientras que su tío, ganadero de una granja familiar, le compró una armónica y lo ponía a resolver crucigramas. Su madre visitaba Mendix casi todos los días y cuando Lennon cumplió los 11 años solía ser él quien la visitaba a ella. De carácter jovial y liberal, representó una figura muy diferente de la personalidad conservadora y muchas veces prejuiciosa de la tía Mimi. En el vecindario cercano de Mendix, John hizo desde muy niño sus primeras amistades, que mantendría toda la vida. A la vuelta de su casa, en Vale Road, vivían Pete Shotton, Ivan Vaughan y Nigel Walley. Los 3 serían miembros originales de The Quarrymen. Sobre todo establecería una íntima relación con Shotton, con quien compartía un espíritu rebelde y un sentido del humor que más de una vez les valió ser castigados y humillados con golpes de vara en la escuela, práctica promovida por la educación inglesa de la época, siendo conocidos por los maestros como Shannon and Lawton, o Lawton and Shannon. Uno de los lugares preferidos de Lennon y sus amigos durante la niñez, era un jardín arbolado que pertenecía a un orfanato del Ejército de Salvación, llamado Strawberry Field, ubicado a menos de 500 m de su casa. En 1955 estalló el rock and roll y en 1956 estalló en Gran Bretaña la llamada locura del skiffle craze, apasionándose como los millones de adolescentes británicos que integraban la generación nacida durante el horror de la última guerra. John estableció entonces un vínculo profundo con su madre, yendo a su casa en Bloomfield Road, Liverpool, donde ella le reproducía discos de Elvis Presley y le enseñaba a tocar el banjo, mostrándole cómo tocar a Imptada Shame de Fats Domino. Su madre le compró su primera guitarra en 1956, una Gallotone acústica que costó la módica cantidad de 5 libras y 10 chelines, dinero que Julia le prestó a John a condición de que la guitarra permaneciera en su casa, y no de Mimi, sabiendo bien que su hermana no apoyaba las aspiraciones musicales de su hijo. Mimi, escéptica ante la idea de que Lennon fuese a ser famoso algún día, suponía que se aburriría de la música, diciéndole a menudo: «La guitarra está muy bien, John, pero nunca podrás ganarte la vida con ella». El 15 de julio de 1958, cuando Lennon tenía 17 años, su madre, que regresaba a casa tras haber visitado a los Smith, falleció después de ser atropellada por un oficial de policía que conducía ebrio. En 1957 Lennon suspendió todos los exámenes de nivel secundario superior y fue aceptado en el Liverpool College of Art solo después de que su tía interviniera hablando con el director.
Una vez en el colegio, comenzó a vestir como un teddy boy y era conocido por interrumpir las clases y ridiculizar a los maestros. Como consecuencia, fue excluido de la clase de pintura y del curso de artes gráficas, además de ser amenazado con la expulsión del centro escolar debido a su comportamiento, que incluía haberse sentado en el regazo de una modelo desnuda durante la clase de dibujo anatómico. Suspendió el examen anual a pesar de la ayuda de algunos compañeros y de quien sería su futura esposa, Cynthia Powell, y fue echado del colegio antes de su último año. Ahora hablaremos de su etapa en The Quarrymen y The Beatles. A la edad de 16 años, Lennon formó el grupo de skiffle The Quarrymen. Nombrado de tal manera por su escuela, la Quarrymen High School, el grupo se creó en septiembre de 1956. En el verano de 1957, The Quarrymen ya daban conciertos combinando skiffle y rock and roll. Lennon conoció a Paul McCartney el 6 de julio de 1957, durante el segundo concierto de The Quarrymen, en una fiesta celebrada en el jardín de la iglesia St. Peter en Walton. Poco después McCartney se unió al grupo. McCartney ha dicho que la tía de John pensaba que los nuevos amigos de John eran de clase baja y que a menudo le trataba con condescendencia cuando iba a visitar a su sobrino. Según el hermano de Paul, Mike, el padre de McCartney tampoco aprobaba sus nuevas amistades, diciendo que Lennon traería a su hijo un montón de problemas. Sin embargo, más tarde permitiría que la banda ensayara en su casa, en el número 20 de Fort Lynn Road. Durante esta época, a la edad de 18 años, Lennon escribió su primera canción, Hello Little Girl, que llegaría al top 10 del Reino Unido cuando fue interpretada por The Fourmost casi 5 años después. McCartney sugirió que su amigo George Harrison se uniera como guitarrista líder. Lennon pensaba que Harrison, con 14 años de edad, era demasiado joven para unirse al grupo. McCartney tuvo que montar una audición donde Harrison tocó Raunchy para que Lennon la escuchase y lo aceptara. Más adelante se unió Stuart Sutcliffe, amigo de Lennon en la escuela de arte, como bajista. Lennon, McCartney, Harrison y Sutcliffe se convirtieron en The Beatles a comienzos de 1960 después de que los demás miembros abandonaran el grupo. En agosto de ese año, The Beatles fueron contratados para 48 actuaciones en Hamburgo, Alemania, y ante la urgencia de un baterista, invitaron a Pete Best a acompañarles. Lennon ya tenía 19 años y a su tía Mimi no le gustó en absoluto la idea del viaje, por lo que le suplicó que continuara con sus estudios. Después de su primera etapa en Hamburgo, aceptaron realizar otra en abril de 1961 y una tercera en abril de 1962. Al igual que los otros miembros, Lennon comenzó a consumir con regularidad fenmetracina en Hamburgo, así como anfetaminas, que les servían de estimulante durante sus largas actuaciones nocturnas. Brian Epstein, el representante de la banda desde 1962, no contaba con experiencia en gestión de artistas, sin embargo, tuvo gran influencia en la elección de la vestimenta del grupo y en su manera de actuar sobre el escenario. En un principio, Lennon se opuso a la idea de utilizar traje y corbata, pero luego la aceptó diciendo, «Me pondré un puñetero globo si alguien me va a pagar». McCartney suplió a Sutcliffe como bajista después de que éste decidiera quedarse en Hamburgo, y el baterista Ringo Starr reemplazó a Bess, completando así la formación de 4 miembros que duraría hasta la separación de la banda en 1970. Lanzaron su primer sencillo Love Me Do el 5 de octubre, que alcanzó el número 17 en las listas de éxitos británicas. Grabaron su primer álbum, Please Please Me, en solo 10 horas el 11 de febrero de 1963, día en que Lennon sufría los efectos de un fuerte resfriado, muy notable en su actuación vocal de la última grabación del día, Twist and Shout. La asociación compositora de Lennon-McCartney contribuyó con 9 de las 14 canciones. Con algunas excepciones, incluido el tema que da título al álbum, Lennon tenía que dejar fuera su gusto por los juegos de palabras en la composición de las letras de las canciones, llegando a decir, «Nosotros solo estábamos escribiendo canciones pop sin mucho esfuerzo en ellas más que el necesario para crear un sonido. Y las letras eran casi irrelevantes». Respecto a la idea de que Lennon siempre fue considerado el líder del grupo, McCartney explicó, «Todos nosotros admirábamos a John. Era mayor, era el más ingenioso e inteligente». Seguido de eso The Beatles continuarían con más éxitos hasta el año 1970 cuando la banda se disolvió y cada quien empezó su carrera como solista con el siguiente álbum, Imagine, 1971, la respuesta de la crítica fue más reservada. Rolling Stone reportó que contiene una gran porción de buena música, pero advirtió la posibilidad de que sus posturas no parecerán solamente aburridas, sino irrelevantes.
La canción que da título al álbum se convertiría en un himno para los movimientos contra la guerra, mientras que How Do You Sleep era un ataque musical hacia McCartney en respuesta a las letras del álbum Ram que Lennon sentía, y que McCartney confirmó más tarde, iban dirigidas a él y Ono. Lennon y Ono se mudaron a Nueva York en agosto de 1971, y en diciembre lanzaron Happy Smash, War Is Over. El siguiente año, la administración de Richard Nixon realizó una contraofensiva estratégica hacia la propaganda de Lennon en contra de la guerra y de Nixon, embarcándose en un intento de 4 años para intentar deportarlo a asesinato alrededor de las 22:50 del 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran al Dakota, el apartamento de Nueva York donde vivían. Mark David Chapman, a la entrada del edificio, disparó contra Lennon por la espalda 5 veces, de las cuales impactaron 4 en la espalda y el hombro izquierdo. Fue llevado a la sala de emergencia del cercano Hospital Roosevelt, y fue declarado muerto a su llegada a las 23. Ese mismo día, en la tarde, Lennon había autografiado una copia de Double Fantasy a Chapman. Al día siguiente, Ono emitió una declaración, diciendo: "No hay funeral para John", concluyendo con las palabras: "John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, hagan lo mismo por él". Su cuerpo fue incinerado en el cementerio Ferncliff en Archdale, Nueva York. Ono esparció sus cenizas en Central Park, donde más tarde se creó el monumento conmemorativo Strawberry Fields. Chapman fue declarado culpable por asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión, con posibilidad de conseguir la libertad condicional pasados los 20 años de reclusión. Actualmente aún permanece en la cárcel, después de haberle sido negada en repetidas ocasiones la libertad condicional. Y como este vídeo no nos alcanzó para la información completa, apoyen este vídeo para que veamos que les gustó el tema y terminemos.